este video les mostraré el proceso de proyectar un punto con respecto a una línea base. En este caso, la línea base se crea entre el punto 0 y el punto 1, o puede ser una línea existente, y el punto a proyectar es el punto 2. El punto que se creará, o el punto proyectado, será el 2R. Este punto respetará, si esta línea tiene una pendiente, respetará esa pendiente y la continuará hacia la posición punto 2R. Y el punto 2 estará en paralelo al punto 2R en un giro de 90 grados. ¿Okay? Entonces, esta es la explicación gráfica de lo que queremos hacer o de lo que vamos a hacer. Y ahora entonces pasaremos a la explicación en el software de cómo hacer este cálculo. Ahora veremos el proceso del cálculo en el software. Tenemos los puntos 1, 2 y el punto 0. Bien, el punto 2R quedaría más o menos allá arriba. Bien, nos vamos a Cobo, calcular punto, y utilizamos la opción de proyectar en una línea. Para esto le ponemos el nombre al punto que se va a crear, que va a ser el punto nuevo, el 2R. ¿Okay? El código es opcional. El punto a proyectar sería en este caso el punto 2, que es el punto que veíamos en el plano que estaba fuera de la línea con respecto a los dos puntos, el punto 0 y el punto 1. El punto inicial puede ser elegido entre el nombre de la línea o entre dos puntos. En este caso vamos a usar los dos puntos. El punto 0 y el punto 1 serían nuestros puntos que harían la línea. Lo podemos buscar en la lista o lo podemos teclear. En este caso lo hemos tecleado. Una vez tecleado le damos Enter y calcular. Damos calcular y tenemos los resultados de las coordenadas. ¿Okay? Esa es la coordenada del punto 2R creado. Le damos almacenar y está listo. Vamos a la parte de Escape y nos vamos ahora al Cobo, calcular inverso, y verificamos entre el 0 y el punto 2R, el punto 1, perdón. En este caso el punto 1 nos da una pendiente de 50 menos 50% de forma redondeada. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo de Cobo entre el 0 y el 2R. En este caso él va a respetar la pendiente tal como lo habíamos especificado al inicio del video. Y ahí se ve claramente que él la mantiene. ¿Okay? Que es la parte importante. Pero tiene la dirección de la línea que se estableció entre el punto 0 y el punto 1. ¿Okay? Ahí está el punto 2R, está trasladado al punto 2. Y el punto 1 y 0. Espero que el video les sea de utilidad y hasta pronto.